Lo hacemos mensualmente con Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Secaitra. Facundo, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, un poco el habitual análisis mensual que ustedes realizan sobre los temas de elementos de seguridad y en este caso apoyacabezas y cinturones. Exactamente, tocamos estas medidas de seguridad específicamente, el cinturón de seguridad y el apoyacabezas, entendiendo que hay una obligatoriedad legal, es decir, que hay un artículo específico de la Ley Nacional de Tránsito que obliga a los fabricantes de los vehículos a librar sus vehículos justamente al tránsito siempre que tengan cinturones de seguridad y apoyacabezas. En la primera consulta le preguntamos a la gente si sabía de la obligatoriedad en el uso de estos dos instrumentos. Y el índice de respuesta correcta fue más bien muy alto, el 93%, es decir, más de 9 de cada 10 nos respondieron correctamente. Quizá el dato o uno de los datos más importantes de este estudio tuvo que ver cuando aislamos las edades de ese 93%, porque notamos con una gratísima sorpresa que la franja etaria más joven, los menores de entre 16 y 29 años, nos contestaron bien en unanimidad, es decir, que registramos 100% de respuestas correctas. Y uno que suele ser muy crítico específicamente con esta franja etaria, tratando siempre de marcar lo importante de que es para las generaciones que vengan que esta franja etaria esté bien dotada de información, esta vez toca reconocer y felicitar también a los jóvenes, que yo creo que un poco por justamente también los fabricantes de vehículos, que en los últimos quizá 15 o 20 años han empezado a incorporar en sus fabricaciones este silbido, este pitido un poco molesto si no nos colocamos el cinturón de seguridad. Y en segunda medida yo creo que también las campañas publicitarias que ha hecho quizá durante los últimos 20, 25 años Luchemos por la Vida, en donde prácticamente ningún joven puede decir que no ha visto algún spot publicitario hablando de la importancia del cinturón de seguridad, yo creo que ha marcado la diferencia. Obviamente también remarcar que el conocimiento sea pleno no significa que después todos ejecutemos en igual medida esta tarea. Esto significa que muchos de los que nos respondieron correctamente seguramente en alguna ocasión no utilice o el cinturón de seguridad o los apoyacabezas. Claro, a veces ocurre que vas con alguna persona que no utiliza el cinturón de seguridad y por ahí cuando se lo remarcás al conductor te dice, no, lo que pasa es que hago un tramo corto, tengo que bajar rápido y colocar el cinturón y volver a sacarlo para andar por la ciudad, no es necesario. Exactamente, eso también es una conducta que se puede ver replicada a lo largo y a lo ancho de nuestro país, conductores quizá profesionales que se dedican al transporte de carga, que por su labor obviamente quizá tienen que frenar y descender del vehículo cada 2, 3 o 5 cuadras y obviamente entienden que la colocación del cinturón es más una molestia que una medida de seguridad. Acá obviamente hay que intentar erradicar este tipo de conductas y entender que la diferencia, el cinturón de seguridad no la hará por recibir o no recibir una infracción de tránsito, sino que tiene que ver con las medidas de seguridad y que obviamente pueden evitar lesiones de gravedad o inclusive hasta la muerte en casos de siniestros viales de gravedad. La realidad es que, complementando un poco esto que menciono, independientemente, vuelvo a lo mismo, de la obligatoriedad o no, hay que tratar de desarraigar de la idea de la gente que la obligatoriedad pasa por evitar la infracción de tránsito. Hay que empezar a entender que los fabricantes de los vehículos, cuando fabrican sus butacas, con sus cinturones y sus cabezales, y también, obviamente, los airbags, los hacen pensando a las medidas de seguridad como una unidad. ¿Esto qué significa? Que si a veces uso el cinturón y a veces uso el cabezal, obviamente, en caso de siniestro de gravedad, la eficiencia de esa butaca no será plena. Para que sea plena, se tendrá que activar el airbag y yo tendré que estar correctamente sujetado al cinturón y obviamente con el cabezal a la altura en la que contenga justamente el movimiento de cabeza, no permitiendo que mi cabeza justamente se pueda inclinar hacia atrás. De esa forma vamos a evitar el famoso latigazo cervical y obviamente podremos evitar lesiones cervicales, inclusive en casos de gravedad, hasta lesiones de médula ósea. Totalmente, totalmente. Además, lo increíble de todo esto, a veces es que hay gente que te dice, no, yo lo llevo conectado y me siento arriba del cinturón, ¿no? Bueno, eso es una conducta que
tiende a evitar este pitido que yo te comentaba al principio. Claro. La realidad es que volvemos a lo mismo, el silbato, ese pitido, no tiene otro objetivo que recordarnos que tenemos que colocar el cinturón de seguridad. La verdad es que tratar de evitar el ruido teniendo una conducta como la que mencionás es prácticamente absurdo, porque es una persona que claramente no está al tanto de cuánto podrá minimizar los potenciales riesgos en caso de siniestro vial. Obviamente todos queremos no protagonizar un siniestro y siempre conducimos pensando que tenemos todas las medidas de seguridad y que nuestra conducta va a tender a justamente minimizar maniobras riesgosas. Acá el problema es que tenemos que empezar a tener en el radar que muchos de los siniestros viales no solo dependen del comportamiento de uno, sino que también del comportamiento de terceros. Totalmente, totalmente. Por eso uno siempre ocurre cuando me ha tocado viajar al interior del país, por ejemplo, en Córdoba, cuando te paran en la ruta, lo primero que miran no es si llevas el cinturón de seguridad colocado el conductor o el acompañante, sino los que vienen atrás, que generalmente quienes vienen en el asiento de atrás por allí no lo utilizan y allí se viene la multa, ¿no? Exactamente, hay una falsa creencia de que la efectividad del cinturón no es igual de importante en los asientos traseros. Nada menos cierto. La realidad es que en siniestros de gravedad, los cuerpos de la gente que viene viajando en los asientos de atrás se puede escapar por obviamente el agujero del medio, por arriba de los cabezales. No pensemos que porque tenemos una butaca adelante, esa butaca va a amortiguar o va a sujetar a nuestro cuerpo. Lo único que en un siniestro de gravedad sujeta a nuestro cuerpo a la butaca y evita que el cuerpo salga despedido, ya sea por la luneta o por el parabrisas, es el cinturón de seguridad. No hay otra forma, no hay otra medida de seguridad que plantee la efectividad ante un siniestro de gravedad para cuidar el físico de sus ocupantes. Esto hay que dejarlo bien claro. Totalmente, totalmente. Bueno, a veces cuando me ha tocado viajar, por ejemplo, en micros de larga distancia, hay gente que le ocurre que por allí está excedida de peso y el cinturón no lo pueden utilizar porque no da el correaje, ¿no? Generalmente en este tipo de empresas de transportes de larga distancia hay que hablar con los conductores que generalmente tienen algún extensor del cinturón. Esto es una especie de adaptador que para la gente con sobrepeso puede hacer que el cinturón tenga la misma efectividad. Obviamente hará que esta persona esté más cómoda, pero fundamentalmente hará que el cinturón pueda estar sujetado efectivamente y en caso de siniestro, esa persona no saldrá despedida. Es muy interesante la apreciación, siempre hay que intentar consultarle al chofer o a alguien de la empresa si es que cuentan con este extensor. Es un extensor muy similar al que se les da a la gente en los aviones, ya que puede presentarse la misma problemática en la que quizá algún pasajero pueda no utilizar el cinturón estándar como viene, digamos, en cada butaca. Totalmente, totalmente. Bien, Facundo, ¿algo más para comentar? No, ha sido bastante amplia la cobertura de este estudio, gracias a Dios. Por último, sí hacer mención y específico hincapié en que los cabezales no son una herramienta de confort o comodidad, sino que son una herramienta de seguridad. Esto implica que no es opcional para la persona ponerlo o no ponerlo. Esto más lo digo quizá para hombres que llevan el cabello largo o las mujeres que suelen usar colita. El cabezal suele quizá incomodar un poco, pero lo importante es entender que el cabezal se accionará y tendrá su principal protagonismo en caso de siniestro. No hay que supeditarlo a la comodidad o no comodidad del pasajero. Totalmente, totalmente. Bien, Facundo, nos reencontramos el mes que viene. Un abrazo. Aquí estaremos, un gran abrazo para todos por allí. Saludos. Dale, gracias. Así teníamos la palabra de Facundo Jaime, el vocero del Observatorio Vial de Secaitra, justamente refiriéndose como uno de los temas fundamentales que tiene que ver con el desarrollo de los automovilistas, los elementos de seguridad, quienes
de acuerdo a la encuesta, la mayoría conoce la obligatoriedad y la función del apoyacabezas y los cinturones.